Entonces, vamos a retomar. La última sesión que tuvimos. Empezamos con lo que fue la unidad de competencia 2. En esta unidad de competencia 2, se trata de lo que es la cinética química, que básicamente es una continuación de lo que vimos anteriormente. En esta unidad de competencia 2 vamos a iniciar, pues bueno, iniciamos por ahí pues la última sesión con una actividad de teoría que ustedes realizaron, que es más o menos resumiendo mucha la información que ya se había visto en clase, y esto lo vamos a aterrizar ahorita en esta nueva actividad que creo que no está en plataforma, o si está con fecha súper desfasada. Entonces simplemente voy a actualizar si es que ya la había subido, que repito, no recuerdo. Pero en esta actividad número 8 lo que vamos a realizar, o la información que vamos a obtener, es aplicar lo que sería lo que se denomina ley de velocidad, es decir, obtener la ecuación denominada ley de velocidad. Haciendo un pequeño recordatorio, la última, bueno, en la unidad de competencia anterior, en la primera evaluación, obtuvimos parámetros cinéticos de lo que es la reacción. Recuerden que estamos, bueno, me regreso un poquito más, recordando, estamos analizando lo que son reacciones químicas o biológicas, que se van a llevar a cabo en sistemas especializados para ello, es decir, en reactores. Antes de entrar a la parte de reactores, que es la segunda mitad del curso, o sea, ya ver dónde se llevan a cabo estas reacciones, pues vemos primero de qué depende el tamaño, bueno, el volumen o tamaño del reactor, etcétera, y depende de varios parámetros, entre ellos, pues, la velocidad de reacción, qué tan rápido se lleva a cabo la transformación. Esta velocidad de reacción se ve afectada por varios puntos, que aquí lo tenemos. Este es un material de apoyo que vamos a tener en plataforma, o vamos a tener, la verdad no me acuerdo, lo que sería un material de apoyo de actividad número 8, que es esta parte de teoría, y aparte el archivo de la actividad, o sea, un archivo de actividad número 8 donde vengan los ejercicios, ¿no? Esta información vamos a tener. En este caso, este es el material de apoyo, o digamos la teoría. Entonces, esta velocidad de reacción, ¿qué tan rápido se lleva a cabo una transformación? Recuerden, todo esto, el objetivo de esto es que nosotros aprendamos y entendamos qué es o cómo funciona un reactor, sea químico o biológico. La mayoría de los biológicos pues, son los que aplicamos en las materias de remediación, ya sea suelos, aire o gas. Bueno, en gas realmente se aplican más reactores químicos, pero en suelo y en agua principalmente funcionan con reactores biológicos, es decir, donde la chamba de transformación lo hacen microorganismos. En contaminación atmosférica, la mayoría son procesos de reactores químicos, es decir, de adsorción, de absorción, con B, de precipitaciones químicas, etcétera, ¿no? Bueno, filtración, que sería una operación unitaria, una operación física, no hay transformación, etcétera. Entonces, esos reactores o esas aplicaciones ya especializadas al enfoque de nuestra carrera, pues se van a ir viendo en las diferentes materias, y ya no necesariamente vamos a ver, se les va a indicar, no, pues reactores, simplemente el sistema de tratamiento de aguas residuales, el sistema de potabilización, etcétera, que son reactores, ¿no? Porque al final de cuentas entra materia prima y sale el producto. En este caso, lo vamos a darle el enfoque más de producción o de proceso productivo, como se los comentaba al inicio del semestre. ¿Por qué? Porque el enfoque de la carrera, los reactores enfocándolos a la aplicación de la carrera, pues tiene una materia para cada uno de estos, ¿no? Y ahí se van a ir viendo. Eso fue recordando, ¿no? Porque para recordar que estamos hablando. Entonces, esa velocidad de reacción, qué tan rápido se lleva a cabo, nos impacta en las características del reactor. Qué tan grande es el tiempo de retención, ya sea retención hidráulica, retención celular, etcétera. Y eso, este parámetro o este concepto de velocidad de reacción se ve afectado por estos tres parámetros que tenemos aquí, o por estos tres puntos que tenemos aquí más bien. Por la temperatura, donde podemos ver una relación entre mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Déjenme este lo edito. Un segundito. Material de clase. Ahora, ojo, esto no es infinito. Es decir, no vamos
a aplicar temperatura. Aquí, ¿qué está diciendo? Bueno, ¿qué le estoy planteando? Que a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Sí, pero esto en un rango o un intervalo que depende de cada situación o de cada reacción y de las propiedades de la materia, de los reactantes, etc. Es decir, no es infinito, no significa que puedo aplicarle una cantidad infinita de energía, o sea, o de calentarlo a una temperatura muy, muy alta, y eso implica que siempre ese aumento de temperatura, esa aplicación de energía en forma de calor, va a generarme una mayor velocidad de reacción. Ojo, puntualizo. Es la forma más fácil de acelerar una reacción, la temperatura. Normalmente se aplica de que a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción, es decir, mayor transformación de la materia prima en producto. Pero repito, pero esto tiene un intervalo. Por ejemplo, en la unidad de competencia 1 vimos el último, creo que sí, fue el último tema o las últimas actividades. Analizamos lo que fue la energía de activación, en donde analizamos grupos de datos a diferentes temperaturas. Y de hecho, creo que y se les preguntaba, con la información obtenida o con la información que se les plasma, ¿qué temperatura es mejor? Ya, pues bueno, pues que lo vimos de que en función de la constante obtenida, pues la constante más alta implica que hay una mayor transformación y por de ahí podían ustedes seleccionar qué temperatura era mejor. Los ejemplos que vimos en ese momento eran de cinéticas biológicas, es decir, había microorganismos que hacían la transformación. Entonces, como no sé si recuerdan, pero si no, pues ahorita se lo recuerdo, en los ejemplos que vimos, las temperaturas más altas, bueno, alrededor de 35 grados, 35, 40, es que no me acuerdo si en algunos ejemplos venía hasta 50 grados, etcétera, pero las temperaturas alrededor de 35, 40 grados eran las que tenían mayores cinéticas, los mayores constantes, es decir, eran las que eran mejores. Pero eso, ahí estaríamos aplicando, si comparábamos los valores de a 20 grados, 30 grados, 40 grados, encontrábamos que los de temperatura alrededor de los 40 eran las que presentaban mejores resultados. Pero esto no es infinito, en el sentido de que si esa misma tabla de datos de estos ejercicios seguíamos teniendo más datos de 50 grados, 60 grados, 70 grados, 80 grados, no hubiera aumentado la velocidad de reacción. Es decir, nuestra constante no hubiera sido mejor a 70, 80, 90 grados. ¿Por qué? Porque ahí depende ya el contexto. En ese caso, en esos ejemplos, eran cinética biológica, que dependen de microorganismos. Todos los microorganismos tienen una temperatura óptima o ideal de crecimiento, que depende del microorganismo, pero en su mayoría están alrededor de 35 a 40 grados, o sea, alrededor de 37, 40. Hay unas bacterias a 45. Digo, hay bacterias o hay microorganismos a más o menos temperatura. Obviamente depende. Pero las más comunes, por ejemplo, los coliformes totales están alrededor de 37, los fecales alrededor de 45. Las levaduras, pues dependiendo lo que se quiera obtener, dependiendo del producto que se quiera obtener, pero en general las levaduras andan en un rango mucho más bajo, de alrededor de 20 grados, y dependiendo también el tipo de levadura, hay unas que trabajan a menos de 10 grados centígrados, etc. O sea, necesitamos más contexto para determinar. Pero incluso cualquiera de estas no va a aumentar de forma en que, o sea, lo que quiero puntualizar es de que no vamos a decir, métele más calor, métele más temperatura y siempre vamos a obtener mejor resultado. No. ¿Por qué? Porque llega un punto en que la energía ya no es necesario. O sea, agregar más energía ya no es necesario. Por lo tanto, simplemente estaríamos desperdiciando energía, ya sea combustible fósil, electricidad, vapor, etcétera. Como sea que estemos transfiriendo esa energía, ya la estaríamos desperdiciando. Recuerdan, ya para cerrar esta parte, los ejemplos que vimos anteriormente era la energía de activación, que sacamos con la ecuación de Arrhenius a partir de unas herramientas gráficas. Y esa energía de activación nos daba la cantidad de energía que ocuparíamos para que se llevara a cabo nuestra reacción. Entonces, esa velocidad de reacción pues, nos da una idea de si es necesario aplicarle mucho calor o mucha energía o no es necesario aplicarle esa cantidad de energía. Pero entonces, podemos decir correctamente a mayor velocidad de reacción, a mayor temperatura, pero en un intervalo determinado. O sea,
Si vemos que una reacción se lleva a cabo a 50 grados centígrados y mejora a 60, 70, no significa que a 200 grados va a ser mucho mejor. Obviamente depende de la reacción que estemos analizando. Entonces, ese es uno de los parámetros que afectan la velocidad de reacción. El segundo parámetro es la concentración inicial, que viene explicado, ya se vio en teoría en la primera unidad de competencia, la ley de acción de las masas. Es decir, según el coeficiente estequiométrico que tengamos, este numerito, nos afecta al orden de la reacción que tengamos, y a grosso modo es la disponibilidad de materia prima presente, es decir, a más moles presentes, más fácil que choquen, y por lo tanto que se desencadene la reacción. Pero en una cuenta no es infinito. Hay un límite que básicamente es cuando la solución se satura. Porque si agregamos, llega un punto en que la solución se satura y se empieza a precipitar, y ya esa materia prima o esas especies químicas pues ya no nos sirven de mucho si están precipitadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no entrarían en contacto con las otras especies químicas y no se generaría la reacción que nos interesa. El tercer factor que afecta es algo que ya ustedes, bueno, ya nosotros como encargados del proceso tendríamos que identificar. Algunas reacciones que o no se llevan a cabo o simplemente se llevan o son mucho más eficientes con la presencia de un catalizador. Un catalizador es una molécula inerte hacia la reacción, que lo que genera es que ésta o se lleve a cabo o que su velocidad sea más grande. ¿Pero a qué me refiero con que sea inerte? Que esta molécula no se ve modificada por los componentes de la reacción. Recuerden, una reacción o una cinética se basa en que tenemos moléculas o especies químicas, como queramos denominarlo. Y esas moléculas o especies químicas se van a transformar en otras moléculas o especies químicas, ya sea que se junten, ya sea que se separen, etc. Por ejemplo, una reacción, si analizamos un proceso de degradación de un contaminante en el agua, digamos algo que se ve en aguas residuales, aquí entraría una especie química, sería pues el contaminante que trae el agua. Pero ese contaminante, pues obviamente tenemos que ser más específicos, es decir, qué contaminante es. Básicamente todo lo que tenga que ver con agua residual o con suelos contaminados, los contaminantes son biomoléculas, proteínas, grasas, carbohidratos, o hidrocarburos también, sobre todo hidrocarburos son más comunes en suelo. Esas son biomoléculas. Entonces, ese sería el A. Digo, ¿cuál? Pues depende, ¿no? Ya del contexto, pero alguna de esas biomoléculas entraría ahí. Y esto lo que va a pasar es que se tiene que descomponer en otras moléculas que sean menos contaminantes. ¿Y cómo nos lo especifica esto? Ya en esas materias vamos a ver que hay normas, hay legislación. Y ahí nos dice, en esa legislación nos dice qué parámetros se tiene que medir. Nos dan un límite máximo y ese límite máximo es el que tenemos que liberar hacia lo que es el medio ambiente o hacia el ecosistema. Entonces, si aquí para medir carbohidratos, no se mide carbohidratos así, sino que se miden otros parámetros que incluye esta materia orgánica. Por ejemplo, los carbohidratos generalmente se miden en un parámetro que se llama DBO5, que se llama demanda biológica de oxígeno. Esta demanda biológica mide una serie de moléculas orgánicas, entre ellos los carbohidratos de fácil degradación, porque la norma no viene glucosa, o sea que es uno de los principales carbohidratos, no viene así, viene DBO o viene DQO, etcétera, no, parámetros de medición de contaminación del agua. Y eso lo que va a pasar es que se va a transformar en otra molécula, uno que no sea esa misma que estamos midiendo. ¿Por qué? Porque ese es el valor que se mide y eso que tenemos que reducir. O sea, a la salida también vamos a medir DBO y el valor tiene que ser 1 menos que la entrada. Si fuera igual, pues no sirve para nada el proceso que estamos haciendo. Y además de que sea menor, tiene que cumplir con un límite. Bueno, pero si nos acordamos de la ley de conservación de la materia, pues no va a desaparecer esa materia. Lo único que va a pasar es que se va a convertir en otra cosa. En aguas residuales tenemos dos grandes ramas de procesos, aerobios y anaerobios. Si es aerobio, significa que esa materia orgánica se va a transformar en un aceptor final que generalmente es el dióxido de carbono. Pues aquí tenemos carbohidrato
y ese se va a transformar en dióxido de carbono y otras cosas, ¿no? Biomasa, etcétera, pero digamos, el principal sería el dióxido de carbono. Si es un proceso anaerobio, que se hace en ausencia de oxígeno y con microorganismos que tienen esas características, esa materia orgánica, esos carbohidratos, se van a transformar en un aceptor anaerobio, que principalmente es el metano, que es un hidrocarburo, que se utiliza para, bueno, que es lo que se conoce como biogás. Entonces, eso es lo que quiero hacer referencia cuando estoy diciendo que vamos a tener una transformación. Ahora, pero retomando por donde inicié este tema, que es en el punto C de catalizador, hay ecuaciones, o que recuerden que la ecuación representa reacciones, que no se pueden llevar a cabo, salvo que esté la presencia de una molécula, y es ahí donde agregamos catalizadores. Y ese catalizador, sea la reacción que tengamos, la característica es que no se va a incluir o no se va a transformar. Es decir, en el ejemplo que estaba presentando de la degradación de aguas residuales, ese catalizador, que generalmente son moléculas bastante, son platino, iridio, etcétera, bueno, rodio no, platino, iridio, plata, cobre, etcétera, digo, son unos ejemplos, pero hay muchos, no se va a introducir, o sea, no vamos a tener dióxido de carbono más cobre, o sea, esa especie no se va a incluir en los productos generados. Eso es a lo que me refiero con que es inerte, o sea, tiene que estar para que o suceda o si ya sucede naturalmente, pero para que sea más rápido, pero no se va a incluir en la estequiometría, es decir, no se va a incluir en los productos generados. Entonces, esos son los tres factores que afectan a nuestra velocidad de reacción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces, esta es la ecuación, o una forma genérica de lo que es la ecuación. Tenemos reactantes y tenemos productos. Vamos a nosotros a generar o a calcular lo que es la velocidad de la reacción, que lo vamos a abreviar con lo que sería, le ponemos R, velocidad de reacción de, en este caso podemos nosotros generar velocidad de reacción de desaparición de la especie A, de la especie B, o de formación de la especie C, o de formación de la especie D, dependiendo de lo que nos interese. Generalmente se hace en base al reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante? Es aquella especie o molécula, ya sea que se acaba primero, o el que es más cara, el que es más complicada de conseguir, etc. O cuando es en base a productos, aquel que nos interese formar. Por ejemplo, si es un reactor para producir biogás, porque lo estamos utilizando para obtener bioenergía, pues lo que nos interesa es la producción de la molécula que es el biogás, en este caso es el metano. Entonces, el análisis nos interesaría en función de la formación de metano. Entonces, ahí nos interesa la velocidad de reacción de formación del metano. Y esta velocidad de reacción la vamos a obtener por una ecuación que la vamos a formar con la constante cinética, denominada K. Esta constante cinética es con lo que trabajamos en el tema anterior. Es la que obteníamos a partir del método gráfico, es decir, de las gráficas de Excel. ¿Se acuerda que agarramos los datos, los procesábamos, le aplicábamos columnas de logaritmo o de inverso, y luego graficábamos? Y de la gráfica obteníamos la pendiente, y la pendiente, bueno, más bien, y la pendiente obtenida era nuestra constante cinética. Entonces, de esa forma, bueno, esa es una de las formas de obtener el parámetro de K. Hay más formas, ahí está un método analítico que es a partir de fórmula. Y entonces, ese valor de K lo vamos a multiplicar por las concentraciones molares, es decir, por la molaridad de las especies químicas. Esto que está aquí, bueno, vamos a entender esta información que está. Es la K, que es la constante, el valor obtenido a partir de gráficas, de la pendiente de las gráficas. Digo, ese es uno de los métodos. Hay otros métodos, pero de momento el que hemos visto es eso. Y se va a multiplicar por las molaridades, o concentración molar o molaridad, de las moléculas que estén aquí presentes, o sea, de los reactantes. Y cada reactante va a estar elevado a la potencia que corresponde a su coeficiente estequiométrico. Si este ejemplo fuera
2 moles de glucosa más 1 mol de agua, digo, estoy inventando un ejemplo, una reacción cualquiera. Supongamos que aquí tuviéramos 2 moles de glucosa más, no sé, 4 moles de agua, es igual a 1 mol de, bueno, la glucosa es igual a 3 moles de dióxido de carbono, por decir un ejemplo, ¿no? Así hipotético. Entonces aquí sería el 3, el 2, el 4, esos son los coeficientes estequiométricos, son los que van aquí. Y las concentraciones molares sería, bueno, si tengo 2 moles de glucosa, sí, pero ¿en qué volumen? Supongamos que el experimento lo estamos haciendo en un matraz, el Erlenmeyer, de 1 litro, pero que tenemos medio litro nomás. Entonces tenemos una concentración, o si tenemos 2 moles en ese medio litro, pues entonces ya tenemos, es la forma en que vamos a sacar una concentración. O sea, ¿dónde se está llevando a cabo esa reacción? En un matraz, en un garrafón, en un protoplasto, etcétera, ¿no? Obviamente eso sería nuestro reactor. Y de esa forma sacamos la concentración molar. Y así sacamos nosotros la ecuación con la cual vamos a obtener nuestra velocidad de reacción. Entonces, para ponerlo más en corto, la velocidad de reacción, que se abrevia como R A o RB, etcétera, dependiendo de lo que estemos queriendo representar, es igual a la constante cinética por las concentraciones molares elevados a su coeficiente. Estequiométrico. Obviamente esto, ¿por qué les puse aquí, etcétera? Porque esto va a depender de cuántos. Esta es recuerden que esta es una ecuación genérica, bueno, de ejemplo, pero podemos tener más componentes. Aquí podemos tener más C, más D, etcétera. O sea, es decir, podemos tener, si tenemos involucradas más moléculas, pues de esa forma, bueno, esas moléculas son las que estarían representadas aquí. O sea, aquí esto lo podemos expandir. Todo el resto de moléculas que estuvieran incluidas, pues aquí se van a estar agregando, ¿no? Por C elevado a la C y así sucesivamente, ¿no? ¿De dónde obtenemos los órdenes de la reacción? Son los coeficientes estequiométricos, lo que le he mencionado. El numerito ese que está aquí es el que va acá. Y esos numeritos se denominan coeficientes estequiométricos y de esa forma, por algo denominado que es la molecularidad, nos identifica, o de eso podemos obtener lo que es el orden de la reacción. Una reacción la podemos tener, podemos un orden para diferentes componentes de la reacción, es decir, un orden para este o un orden para este. Pero el orden global sería pues aquel de toda la reacción, es decir, aquel más lento de toda la reacción o el más bajo de toda la reacción. Y básicamente son 3 los principales. El orden 0, que nosotros entendemos del orden 0, que la reacción no está ligada con los cambios de concentración, que implica que si aumentamos o disminuimos la concentración, eso no va a afectar nuestra velocidad de reacción. El primer orden, que era lo que veíamos en los ejemplos en el tema anterior, nos indica que los cambios en la velocidad de reacción dependen del aumento o disminución de las concentraciones. Es decir, que si aumentamos concentración, aumentamos velocidad. Reducimos concentración, reducimos velocidad. Y ese aumento o disminución corresponde al aumento o disminución de la concentración. Aquí les ejemplifico. Duplicamos concentraciones. Si originalmente tenemos 2, 4, etcétera, 2 molar, 4 molar, y duplicamos concentración, eso va a impactar en que vamos a duplicar nuestra velocidad de reacción. Es decir, lo parafraseo. En esa situación, ustedes podrían decidir, quiero que se lleve a cabo más rápido mi proceso, mi reacción. Entonces, ahí en esta situación, sí aplica de que aumento concentración y voy a mejorar mi velocidad de reacción. Y tenemos lo que sería inciso C, que es un orden, segundo orden, bueno, reacciones de segundo orden, donde también
vemos que hay una correlación entre los cambios de velocidad de reacción y los cambios en las concentraciones molares. Es decir, también aumentamos concentración, aumentamos velocidad de reacción. Solamente que aquí pues hay un mayor aumento, ya no es lineal la relación. O sea, ya no es duplico, se duplica, sino que aquí ya hay una mayor proporción. Aquí les pongo de ejemplo, duplicamos concentraciones molares, el aumento de la velocidad de reacción ya no se duplica, sino que hay un factor de aumento que sería elevado a esa misma potencia. O sea, en este caso 2 a la 2, triplicamos reacciones en lugar de que va a ser 3 por 3, etcétera, ¿no? Y eso, a final de cuentas, nos va a llevar a modelos matemáticos, a ecuaciones que son con las que vamos a trabajar. Dependiendo del orden de la reacción, esta es con la que trabajamos, esta es con la que trabajamos. ¿Se acuerdan en el Excel cuando trabajábamos con la columna del logaritmo? Lo que hacíamos era nuestros datos, ajustarlos a esta ecuación. Y cuando trabajamos con la columna del inverso, lo que hacíamos es que los datos los ajustamos a esta ecuación. Las tres ecuaciones son para lo mismo. ¿Para qué son? Para encontrar la concentración de una especie, de una molécula, en un tiempo determinado. Aquí está. Concentración de A al tiempo T, concentración molar de A, de la molécula que nos interesa analizar, a un tiempo determinado. Es decir, nosotros tenemos nuestro reactor, sabemos qué le vamos a meter, sabemos qué queremos obtener. Ahora, ¿cómo respondemos el hecho de cuánto tiempo lo tengo que dejar? ¿Un minuto? ¿Una hora? ¿Un día? Etcétera. Pues para eso es, ¿qué me interesa a mí? Si yo quiero elaborar biogás, entonces lo que quiero ver es la concentración que va a haber de biogás en un tiempo determinado. En un minuto, en una hora, etcétera. Porque así nos va a permitir a nosotros decidir cuándo podemos o cuándo sería lo ideal detener nuestro proceso para no tener tiempos muertos o tiempos donde ya la reacción o la transformación sea muy baja. Entonces nos va a permitir a nosotros analizar la información y decidir, paro mi reacción, saco mi materia prima, mi producto, la proceso y meto un nuevo reactante. O decidir, mejor lo dejo más horas, porque todavía me queda materia prima que va a ser transformada y esa transformación se está llevando a cabo. Entonces, ese tipo de decisiones nos va a permitir que nosotros tengamos los datos para saber en qué tiempo es lo ideal que se detenga o que se continúe la reacción, ya sea una reacción biológica o una reacción química, y todo eso a partir pues, de la constante cinética y de las concentraciones iniciales que tengamos. Bueno, ese es el material de apoyo, muchachos. Los vamos a aplicar en estos ejercicios, pero eso ya lo dejaremos para el próximo miércoles. ¿Sí, verdad? Porque mañana no tenemos. No, mañana no tenemos clase. ¿Algo que deseen agregar o alguna pregunta? Muy bien, chicos, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy.